a un nuevo capítulo de este curso de JavaFX. En este capítulo estaremos viendo múltiples stage, es decir, en el capítulo anterior vimos cómo hacer que un stage pudiera tener múltiples escenas e ir cambiando entre ellas. Ahora vamos a ver cómo es que es posible hacer que podamos crear múltiples ventanas. Entonces este será el ejercicio que estaremos realizando. Tendremos una ventana con un botón que dice clic para mostrar una nueva ventana. Hacemos clic y entonces dice ventana número 1. Si volvemos a hacer clic dice ventana número 2, ventana número 3 y así todas las veces que le vayamos dando clic. Vamos a ponerle Stage FX, entonces le pueden poner el nombre que quieren, ya saben. Aquí la ruta donde va a estar, todo esto no voy a profundizar mucho en esto porque ya en videos anteriores lo he hecho. Bueno, voy a hacer la configuración. Recuerden que este código va a estar subido al repositorio de GitHub. Además, no voy a hacer toda la configuración desde cero como en videos anteriores porque pues ya lo hemos visto. Entonces voy a parar el video aquí, voy a hacer la configuración y ya volvemos. La estructura de paquetes, que es esto que está acá, ya hemos agregado las dependencias en el POM XML y además ya hemos agregado entonces la configuración para correr la aplicación con los BN Options. Listo. Es importante entonces que en la clase application ya estemos heredando la interfaz application de JavaFX. Bien. Bueno, ahora vamos a proceder a crear en la parte de resource, vamos a crear los dos fxml que vamos a estar utilizando. Bien, entonces vamos a llamarlo. Al primero lo vamos a llamar stage 1. Vamos a borrar esto acá. Y luego vamos a llamarlo ventana. Entonces stage 1 va a ser la ventana que va a tener el botón. Y luego ventana va a ser la que se estará abriendo múltiples veces con un número diferente. Bueno, entonces vamos a proceder a abrir esto con SMBuilder. Por acá ya lo tengo listo. Entonces vamos a abrir el fxml, vamos a abrir este que dice ventana. No, perdón, primero este stage. Entonces vamos a decir, vamos a poner acá un label que nos permita decir proyecto con múltiples stage. Voy a subirle un poquito la fuente. Y luego entonces vamos a poner un botón que diga cliquéame o clic para abrir una ventana. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a proceder a crear el controlador para stage 1. Entonces nos venimos acá al paquete controller, vamos a decir stage 1 controller. Bien, y vamos a asociarlo con el fxml. Entonces nos venimos acá, controller, ponemos la ruta hacia el paquete y además ponemos el nombre de la clase. Perdón. Ahí. Listo. Guardamos. Entonces acá ya debería actualizarse, ahí ya se actualizó. Bien, entonces ahora vamos a hacer un método que es el que se va a ejecutar cuando llamemos o cuando hagamos clic en este botón. Entonces nos venimos acá a la parte de code. Vamos a ampliar un poquito para que se vea mejor. Acá a la parte de code, donde dice on action. Entonces vamos a poner abrir ventana. Listo. Entonces acá podemos copiar el método y lo podemos pegar. De paso podemos importar esto e importar esto. Recuerde siempre de JavaFX. Bien, entonces, ¿qué es importante? Es importante crear la clase app para que el controlador pueda llamar a esta clase. Entonces recuerden que esto tiene que ser public static es de tipo app y vamos a llamarla app, ¿sí? Y acá entonces vamos a asignarla en el start, vamos a decir que app va a ser igual a this. Bien,
Entonces, también aquí ya podríamos desde el Stage Controller 1 podemos decir app, llamamos primero a la clase, después llamamos a la variable estática, y luego podemos aquí hacer un método que se llame abrir ventana. Bien, creamos entonces el método. Acá ya lo creamos. Luego entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces acá lo que podemos hacer es, primero, editemos más bien, este que va a ser la ventana que vamos a abrir. Entonces, darle aquí Open. Vamos a abrir este que dice ventana. Bueno, entonces ventana va a tener un label que va a decir, esta es la ventana número, vamos a subirle el size, bien, y vamos además a poner otro label, pero este label no va a incluir ningún, a ver, ok, ya, este label no va a incluir ningún texto, solamente le vamos a subir el size, perdón, vamos a poner un número como para referenciar cómo va a quedar, pero no va a tener texto, listo, entonces lo vamos a borrar, pero lo que sí va a tener es que acá en la parte de code le vamos a agregar un ID. ¿Para qué nos va a servir esto? Para referenciar ese label y poder cambiarle el texto según lo que a nosotros nos convenga. Entonces esto va a ser label, ¿sí? Entonces si guardamos y venimos acá al esqueleto, podemos ver entonces que acá ya está el atributo label. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo controlador que va a ser el que vamos a asociar a esta segunda ventana. Entonces vamos al controlador, vamos a ponerle ventana controller, vamos a pegar esto que nos dio el esqueleto del fxml, y ahora vamos a proceder a asociar el fxml con el controlador. Recuerden siempre que es el paquete y nombre de la clase. Bien, guardamos y entonces está actualizando y no se actualizó. Vamos por qué. Si guardé, ahí ya guardé y ahí ya se actualizó. Bien, listo. Entonces, aquí vamos a tener una variable que va a ser la encargada de llevar el registro, el contador de cuántas ventanas llevamos. Entonces vamos a poner aquí public, no necesariamente tiene que ser estática, pongámoslo int, contador, ¿sí? Y acá en el main vamos a inicializar contador, vamos a decir aquí this.contador igual 0, es importante que sepan algo de programación orientada a objetos, no mucho, pero acá es importante, perdón, acá no, acá. Es importante porque muchas de las cosas que estamos utilizando tienen que ver con programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces acá que estamos haciendo, estamos asignándole un valor específico a la variable contador, que va a ser la que va a mostrar. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un fxml loader, voy a poner acá loader, igual, y entonces vamos a proceder a cargar el fxml que va a ser que se va a mostrar cuando digamos abrir ventana. Ya tenemos para cargar el fxml loader, pero entonces nos toca llamar la ruta donde tenemos nuestra variable que tiene la ruta para llamar el fxml, ¿sí? Como ya lo hicimos anteriormente. Sin embargo, todavía no he creado la clase, ya la voy a crear y se va a llamar paths y vamos a invocar a la variable ventana. Bien, entonces nos venimos acá a utils, vamos a crear una nueva clase, se tiene que llamar paths, así como lo pusimos acá, y luego entonces tiene que tener la variable public static string. Recuerden que si están siguiendo esta estructura de carpetas, son 3 doble puntos y luego el nombre del fxml. Recuerden que esto es para navegar entre el directorio, y luego es ventana.fxml, que es el nombre
del fxml que ustedes tienen aquí que van a cargar. Aquí me faltó poner el nombre de la variable, es ventana. Bien. De paso también vamos a agregar stage, que lo vamos a cargar, stage, y este es stage 1. Bien. Entonces acá nos dice que debemos importar la clase y listo. Recuerden que esto también debe ir dentro de un try catch, porque se puede generar una excepción cuando carguemos el fxml. Entonces acá podemos decir esto, y ahora vamos a cargar el pain. Entonces acá ponemos anchor pain, ponemos pain igual loader.load, perdón, loader.load. Bien. Ahora lo que podemos hacer es que podemos crear una escena y va a ser scene igual nueva escena, y por parámetro le vamos a pasar el paint. Luego también tenemos que crear una nueva ventana. Recuerden entonces, las escenas son como las diferentes pantallas, las diferentes vistas que puede tener una pantalla, pero el stage son las ventanitas. Entonces por eso estamos aquí haciendo nueva. Entonces cuando vamos a crear una nueva ventanita, decimos new stage, y acá le vamos a pasar acá, y acá entonces vamos a hacer stage.setScene y le vamos a pasar la escena. Bien. Por último vamos a mostrar la stage, es decir, la ventana, y ya. Bien. Acá nos falta agregarle, cambiarle la escena a la primera ventana que se muestra. Porque si en este momento ejecutamos el proyecto, así como lo teníamos, vamos entonces a observar que se va a cargar sin ningún fxml. Es decir, se está cargando la ventana sin nada. Entonces vamos a proceder primero a cargar este fxml, que es el stage 1. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. fxml loader, en realidad es prácticamente todo esto mismo. Con la única diferencia de que vamos a llamar a stage, porque es lo primero que quiero que se muestre. Luego entonces, el try. Acá ponemos el catch. Vamos a excepción E. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo. Anchor pain. Vamos a hacer loader.load. Creamos la escena. Y luego entonces procedemos a el stage que nos están pasando por parámetro, cambiarle la escena. Aquí no hay que crear un nuevo stage, porque ya este stage nos lo están dando por parámetro. JavaFX nos da esta primera ventanita que fue la que les acabo de mostrar. En cambio aquí, como queremos que cada vez que se dé clic se haga un nuevo stage, por eso acá está el new stage, que en realidad es el propósito de este video. Listo, entonces acá podemos entonces llevarnos esto para acá. Listo. Y entonces vamos a ejecutar nuestro proyecto. Listo. Aquí ya cargo este fxml, que es este que dice stage1.fxml. Bien. Claro, ahora le vamos a dar clic para abrir una nueva ventana, pero no se va a mostrar el número. Lo que queremos es que se muestre ese numerito. ¿Por qué nos está mostrando el número? Porque todavía no estamos actualizando la variable que tiene el ventana controller. Esta variable de acá, label. Entonces yo le puedo dar muchas veces, se van a abrir muchas ventanas, pero ninguna con el número. Entonces vamos a cerrar acá. Vamos a crear un método público, no va a retornar nada, que se va a llamar setLabel, ¿sí? Y esto va a recibir un string por parámetro que va a ser número ventana. ¿Y qué es lo que va a hacer? Simplemente va a ser label.setTest número ventana. Bien, ¿qué es lo que en realidad está haciendo esto? Es decir, el label que creamos vacío al inicio, lo que va a hacer es recibir este string y cambiar el valor que tiene ese label. Ahora, ¿dónde vamos a llamar esto? Cuando se cree la ventana. Acá en app, nosotros podemos acceder al controlador. Cada vez que usted dé clic para mostrar una nueva ventana, aquí se están instanciando múltiples objetos de la clase Stage 1 Controller.
no, perdón, de la clase de ventana controller, que es esta que tiene el label. ¿Sí? Entonces están instanciando múltiples objetos, es decir, para cada ventana hay un objeto controlador que la está escuchando. Entonces nosotros podemos acceder a ese controlador de la siguiente manera. Cuando nos venimos acá, justo después de cargar el fxml, si lo ponemos antes no va a funcionar. Justo después de cargar el fxml, lo que podemos decir es el nombre de la clase, que se llama ventana controller. Nosotros podemos obtener el controlador, vamos a poner así, ventana controller, igual loader.getController. Y ahí tenemos el objeto controller que está asignado a este fxml. Y ahora podríamos decir ventana controller.setLabel, es decir, le vamos a actualizar el valor que tiene ese label. Entonces, ¿por qué valor lo queremos actualizar? Por la variable que creamos ahorita que se llama contador. Primero le vamos a incrementar 1 y además vamos a convertirla a un string. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo acá? Entonces, primero, si la variable es 0, entonces va a incrementar a 1 y luego le vamos a concatenar un string, porque recuerden que este método setLabel está esperando como parámetro un string. Bueno, entonces podemos parar esto y volverlo a ejecutar. Acá entonces ya vemos ventana número 1, ventana número 2, ventana número 3 y así pues cada vez que demos clic. Algo para detallar era lo que mencionaba hace un instante. Si cogemos esto y lo ponemos justo antes de cargar el loader, podemos ver que la primera ventana funciona perfectamente, pero cuando le demos clic para abrir una nueva ventana, vamos a generar un error. ¿Por qué? Nos va a decir que el controlador es nulo. Y es cierto, porque como aún no hemos cargado el fxml, no podemos acceder a él. Entonces vamos a buscar el error. Acá no se puede invocar ese método porque el controlador es nulo. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Espero les haya servido.